Mi papá me miró directo a los ojos y dijo: «No vamos a perder el tiempo en tu ridícula ceremonita por ese ascenso». Lo dijo con una calma que dolía más que si me hubiera gritado. Después se encogió de hombros, agarró el control remoto y le cambió al partido como si acabara de comentar el clima. Como si lo que yo había logrado después de casi 20 años de sacrificios no valiera absolutamente nada. Eso fue un jueves por la noche. 3 días después, yo estaba parado dentro de un salón lleno en la base militar de Fort Meade, usando mi uniforme de gala perfectamente planchado, viendo 2 asientos vacíos en la fila de en medio mientras todas las personas alrededor abrazaban a sus familias. Lo más triste era que esos asientos seguían llamando mi atención aunque intentara ignorarlos. En una ceremonia militar siempre hay el mismo olor. Café quemado. Cera para piso. Perfume barato. El almidón fuerte de los uniformes recién planchados. Cuando llevas tantos años en el ejército, tu cuerpo reconoce ese ambiente antes que tu mente. El salón estaba lleno de ruido esa mañana. Padres orgullosos tomándose fotos. Esposas acomodando cuellos y medallas. Niños pequeños subiéndose a las sillas plegables. Una señora no dejaba de llorar mientras grababa con su teléfono. Un viejito con tirantes ya tenía los ojos llenos de lágrimas incluso antes de que comenzara la ceremonia. Y ahí estaba yo. 37 años. 18 años sirviendo. A punto de convertirme en mayor después de haber empezado desde abajo como analista de inteligencia. No nací en una familia importante. No tuve contactos. No tuve dinero. Todo lo que conseguí me costó noches sin dormir, despliegues interminables y años enteros sacrificando mi vida personal. Mientras otros celebraban cumpleaños y navidades en casa, yo estaba en oficinas sin ventanas revisando reportes a las 3 de la mañana. Mientras mis amigos se casaban y formaban familias, yo estaba aprendiendo a sobrevivir. En un sistema donde cualquier error podía destruir tu carrera. Y aún así, lo logré. Llegué al Pentágono. Me gané promociones que muchos decían que nunca obtendría. Me convertí en alguien importante dentro de operaciones militares. Pero para mi familia, seguía siendo el hijo menos importante. Porque mi hermano menor, Derek, siempre había sido el favorito. Derek era el tipo de persona que podía chocar 3 carros en un año y aún así mi mamá decía: «Pobrecito, ha tenido mala suerte». Podía perder trabajos cada 6 meses y mi papá encontraba excusas. Es que no valoran su talento. En cambio, conmigo todo era diferente. Si sacaba buenas calificaciones, decían que era mi obligación. Si recibía reconocimientos, preguntaban por qué no era algo más grande. Si conseguía un ascenso, lo minimizaban. Todavía recuerdo cuando me gradué de entrenamiento avanzado. Mi mamá ni siquiera fue porque Derek tenía un torneo de golf local. Cuando me enviaron al extranjero por primera vez, mi papá solo dijo: «Pues a ver si ahora sí haces algo útil». Después de tantos años uno aprende a fingir que no le afecta. Aprendes a sonreír. Aprendes a actuar como si ya no doliera. Pero la verdad es que sí duele. Duele ver cómo tu propia familia celebra lo mínimo que hace uno de tus hermanos mientras ignoran todo lo que tú sacrificaste para llegar donde estás. Miré otra vez los 2 asientos vacíos. Mi mamá había prometido que irían. Incluso me pidió la dirección exacta del lugar. Mi papá dijo: «Bueno, veremos si tenemos tiempo». Debí entender desde ese momento que no aparecerían. A mi lado estaba Hank, mi vecino. Hank tenía como 60 y tantos años, barriga grande, manos enormes y una gorra vieja de veterano que usaba casi todos los días. Nos habíamos conocido 2 años antes, cuando me ayudó a arrancar mi camioneta en pleno invierno. Desde entonces se volvió casi familia. Y curiosamente, ese hombre que no compartía ni una gota de sangre conmigo había estado más presente que mis propios padres. Hank me dio un pequeño golpe en el hombro y sonrió. «Enderézate, mayor. Hoy es tu día». Solté una risa pequeña. Todavía no soy mayor. Para mí ya lo eres. Es increíble cómo unas palabras tan simples pueden pegarte directo en el pecho cuando llevas años sin escuchar apoyo verdadero. La ceremonia comenzó.
Los oficiales empezaron a mencionar nombres. La gente aplaudía. Algunos soldados abrazaban a sus esposas antes de subir al escenario. Otros saludaban a sus padres. Yo seguía mirando hacia esas 2 sillas vacías. Parte de mí todavía esperaba ver entrar corriendo a mi mamá diciendo que había tráfico. O a mi papá acomodándose la camisa mientras fingía que no era importante. Pero no. Nada. Solo vacío. Entonces escuché mi nombre. Capitán Daniel Mercer. Todo el salón aplaudió. Me puse firme y caminé hacia el frente sintiendo el peso de cada paso. El uniforme me apretaba los hombros. Las medallas brillaban bajo las luces blancas del salón. Y por un momento recordé todo lo que tuve que soportar para llegar ahí. Las veces que pensé en renunciar. Las noches durmiendo en oficinas. Las llamadas ignoradas de mi familia. Los cumpleaños pasados solo. Las relaciones destruidas por mi trabajo. Todo eso me llevó hasta ese escenario. El general me estrechó la mano con fuerza. Bien merecido, mayor. Después alguien colocó la nueva insignia sobre mi uniforme. Y aunque todos seguían aplaudiendo, yo sentí un vacío enorme. Porque hay una diferencia entre tener éxito y tener a alguien orgulloso de ti. Cuando terminó la ceremonia, familias enteras corrieron a abrazar a los promovidos. El salón se llenó de risas, fotos y lágrimas felices. Yo me quedé quieto unos segundos. Solo. Hasta que Hank apareció con 2 cafés horribles de máquina y dijo: Tu familia se equivocó al no venir. No pude responder de inmediato. Porque si abría la boca en ese momento, probablemente me iba a quebrar ahí mismo. Hank tenía 72 años, era un exsargento mayor del ejército retirado y caminaba con bastón desde hacía años. Siempre se estaba quejando de las rodillas, especialmente cuando llovía, y en Maryland eso pasaba prácticamente un día sí y otro también. Aún así, ahí estaba. Sentado hasta atrás del salón, con un café de Dunkin', donuts en la mano y su vieja gorra militar acomodada chueca como siempre. Cuando entré al salón, levantó el vaso de café y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Y honestamente, eso casi me rompió más que los asientos vacíos de mis padres. Porque al menos alguien se había tomado el tiempo de venir. Al menos una persona pensó que ese momento era importante. Seguí mirando hacia la puerta de todas maneras, como un idiota. Una parte de mí todavía esperaba ver a mis padres entrar tarde, haciendo caras de disculpa desde el fondo del salón. Tal vez mi mamá acomodándose el cabello mientras decía. Había muchísimo tráfico. Tal vez mi papá actuando como si no fuera la gran cosa, pero apareciendo al final. Pero no. Claro que no. Nunca fueron ese tipo de padres. El coronel Ruiz estaba parado a mi lado cerca del escenario mientras los soldados terminaban de acomodarse. Era un hombre serio, de esos oficiales que no necesitaban levantar la voz para imponer respeto. Volteó hacia mí y preguntó en voz baja. ¿Todo bien, Callahan? Absolutamente, señor. Respuesta automática del ejército. No importa si tu vida se está cayendo a pedazos. No importa si estás destruido por dentro. En el ejército aprendes a decir absolutamente aunque el mundo entero se esté incendiando. El coronel me observó unos segundos más de lo que me hubiera gustado. Como si pudiera ver directamente a través de mí. Luego dijo algo sencillo. Te ganaste este rango. Nada más. 5 palabras. Pero casi pierdo el control ahí mismo. Porque en mi familia nadie hablaba así. Nunca. En casa de mis padres, cada logro venía acompañado de una condición. De una crítica. De una comparación. De un sí, pero. Nada era suficiente. Mi hermano menor, Danny, compró un bote usado que apenas funcionaba y mi papá dijo. Ese muchacho sí tiene mente de empresario. Yo pasé 12 meses en Afganistán trabajando operaciones de inteligencia y mi mamá respondió. Bueno, al menos no estabas en infantería. Danny abrió un negocio de detallado de autos que quebró en menos de un año. Es emprendedor, decía mi padre orgulloso. Yo terminé la escuela de oficiales mientras trabajaba turnos nocturnos y me recuperaba de una lesión del despliegue.
¿La respuesta de mi familia? Siempre ha sido demasiado terco. Así era siempre. Nada contaba completamente. Nada impresionaba lo suficiente. Nada recibía un simple. Estamos orgullosos de ti. La ceremonia empezó exactamente a las 10 de la mañana. El himno nacional retumbó en el salón mientras todos se ponían de pie. Después vinieron los discursos. Las presentaciones. Los ascensos uno por uno. Yo permanecía firme, escuchando cómo las familias aplaudían emocionadas cada vez que anunciaban un nombre. Algunas personas habían viajado desde Texas. Otras desde Florida. Una familia dijo que manejaron casi 20 horas solo para estar presentes. Una abuelita llevaba un ramo de flores tan enorme que casi tapaba por completo al pobre teniente que acababan de ascender. Todos tenían a alguien. Todos. Madres orgullosas. Esposas llorando. Niños pequeños brincando emocionados. Y yo seguía sintiendo esas 2 sillas vacías clavadas en el pecho. Entonces escuché mi nombre resonar por todo el salón. Capitán Aaron Callahan, próximo mayor. Sentí que el cuerpo se movió solo. Años de entrenamiento. Memoria muscular. Di un paso al frente automáticamente mientras los aplausos llenaban la habitación. Y justo ahí fue cuando vi otra vez esas 2 malditas sillas vacías. Fila central. Vista perfecta hacia el escenario. Vacías. Completamente vacías. Por un segundo, el ruido del salón desapareció. Y de repente recordé la última vez que mis padres asistieron a un evento importante para mí. Mi graduación de preparatoria en Akron. Verano del 2004. Dios. 20 años atrás. Recuerdo que hacía muchísimo calor ese día. Las sillas plegables estaban acomodadas sobre el campo de fútbol y todos los padres tomaban fotos orgullosos. Mi papá pasó casi toda la ceremonia quejándose. Estas sillas me están matando la espalda. Mi mamá ni siquiera estaba poniendo atención al escenario. Pasó la mayor parte del tiempo hablando sobre el torneo de béisbol de Danny del siguiente fin de semana. Ni siquiera recuerdo si me felicitaron después. Creo que mi mamá solo dijo: bueno, ahora viene lo difícil. Y eso fue todo. Ni abrazo. Ni foto especial. Ni orgullo. Nada. 20 años después seguía persiguiendo algo que probablemente nunca iba a recibir de ellos. Aprobación. El general empezó a leer mi historial militar mientras yo seguía mirando al frente. Misiones. Reconocimientos. Operaciones. Años de servicio. Toda una vida resumida en menos de un minuto. Pero lo único que podía pensar era: mira esto, papá. Mira hasta dónde llegué. Y él ni siquiera estaba ahí para verlo. Sentí un nudo horrible en la garganta. Porque llega un momento donde entiendes algo muy doloroso. Hay padres que simplemente deciden cuál hijo merece amor, y cuál hijo tiene que pasar toda la vida tratando de ganárselo. Y sin importar cuánto hagas. Nunca cambia. El coronel Ruiz tomó las insignias doradas de mayor y las colocó cuidadosamente sobre mi uniforme. Las hojas de roble brillaban bajo las luces blancas del salón. Mientras las ajustaba, se inclinó apenas hacia mí y dijo en voz baja: hace sentir orgulloso al ejército, Callahan. La gente comenzó a aplaudir. Escuché silbidos desde la parte de atrás y reconocí inmediatamente el de Hank. Era imposible no reconocerlo. Sonaba como un viejo entrenador de fútbol apoyando a su equipo. Algunas personas se rieron. Yo sonreí también. Porque eso haces cuando todos te están viendo. Sonríes. Asientes. Posas para las fotos. Finges que el momento se siente completo. Pero por dentro me sentía cansado. Ni siquiera enojado ya. Creo que había pasado más allá del enojo hacía muchos años. ¿Alguna vez alguien te lastima tantas veces que el dolor deja de sentirse filoso? Como cuando una herida ya no quema, pero nunca termina de sanar. Eso era exactamente lo que sentía. Como artritis emocional. Un dolor viejo.
Permanente. Silencioso. La ceremonia terminó unos minutos después y todo el mundo salió hacia la explanada de afuera, cerca de las banderas. El ambiente cambió inmediatamente. Las familias se reunieron para tomarse fotos. Las esposas acomodaban medallas. Los niños corrían entre los soldados. Los teléfonos aparecieron por todos lados. Escuché a una señora decir: «Sonrían todos». Un hombre abrió una hielera en el estacionamiento y sacó una botella de champaña. Alguien gritó: «Tesoro, mayor». El corcho salió disparado al aire. Estoy bastante seguro de que eso violaba como 6 reglamentos militares diferentes, pero nadie parecía interesado en arruinar el momento. Y honestamente, me alegraba por ellos. De verdad. Porque todos merecían tener personas orgullosas a su alrededor. Yo me quedé parado algo incómodo a un lado, sosteniendo una pequeña caja de cartón donde habían puesto mis insignias viejas de capitán. Era extraño verlas ahí. Tantos años cargando ese rango. Tantas operaciones. Tantos sacrificios. Y ahora simplemente estaban guardadas en una cajita barata. Hank se acercó caminando lentamente con su bastón. Cada paso parecía dolerle. Pero aún así llegó hasta mí. Me observó unos segundos antes de preguntar con cuidado: ¿De verdad tus papás no vinieron? Negué con la cabeza. No confiaba en mi voz en ese momento. Hank soltó un gruñido molesto. Al diablo con ellos. Después metió la mano al bolsillo de su chamarra y me extendió una servilleta doblada de McDonald's. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Ni siquiera había sentido las lágrimas. Eso me hizo soltar una pequeña risa. Una risa cansada. Rota. Perdón, murmuré mientras me limpiaba la cara. Hank frunció el ceño inmediatamente. No te disculpes por tener emociones normales como ser humano. Muy típico de Hank. Siempre sonaba gruñón, pero era probablemente la persona más buena que conocía. En ese momento pasó junto a nosotros un teniente joven acompañado de su esposa y una niña pequeña como de 5 años. La niña tenía los dedos llenos de betún azul de cupcake y aún así me hizo un saludo militar completamente serio. Tan seria que parecía estar inspeccionando tropas. Yo le devolví el saludo. La niña sonrió emocionada y salió corriendo. Y no sé por qué, pero eso me pegó durísimo en el pecho. Porque esa niña probablemente admiraba más mi carrera militar después de verme 10 segundos, que mis propios padres en casi 20 años. Después de un rato me despedí de Hank. Él me dio una palmada en el hombro y dijo: «Tu familia no merece este día». No supe qué responder. Porque parte de mí todavía quería defenderlos. Ridículo, ¿no? La gente puede pasar años haciéndote sentir invisible, y aún así sigues buscando excusas para ellos. Caminé lentamente hacia el estacionamiento. Mis rodillas me dolían. Últimamente siempre dolían. Afganistán. Escuela aerotransportada. Años cargando mochilas, equipo táctico y actuando como si mi cuerpo fuera indestructible. Cuando eres joven en el ejército crees que eres de acero. Luego cumples casi 40. Y tu cuerpo te cobra factura por absolutamente todo. Entré a mi Honda Pilot y cerré la puerta. Silencio. Por primera vez en toda la mañana, silencio total. No encendí el motor. Ni siquiera puse las llaves. Simplemente me quedé sentado ahí. Mirando al frente. Respirando. 40 minutos completos. Tal vez más. El estacionamiento olía a concreto caliente y gasolina. Afuera seguía escuchando risas lejanas y gente celebrando. Yo aflojé el cuello del uniforme porque sentía que me estaba ahorcando. Después abrí la mano y miré la insignia dorada de mayor descansando sobre mi palma. Mayor Aaron Callahan. Dios. El Aaron de 19 años habría llorado de felicidad al escuchar eso. Porque cuando me enlisté no fue solamente por patriotismo. Fue porque necesitaba escapar de Akron antes de sentir que me ahogaba ahí. Necesitaba salir de esa casa. De las comparaciones. De las críticas.
de sentir que nunca era suficiente. Recuerdo exactamente el día que tomé la decisión. Mi papá estaba gritándole a mi mamá por dinero. Danny había chocado otra vez la camioneta familiar. Y yo estaba sentado en la cocina pensando: si no me voy ahora, me voy a quedar atrapado aquí para siempre. Así que me enlisté. No porque fuera valiente. Porque estaba desesperado. Y durante años el ejército se convirtió en la única familia que realmente me veía. Ahí nadie preguntaba quién era el favorito. Nadie minimizaba tus logros. Nadie te hacía sentir pequeño por tener disciplina o ambición. Ahí si trabajabas duro, avanzabas. Simple. Miré otra vez la insignia dorada. Debería haber sido uno de los mejores días de mi vida. Y aún así, lo único que podía pensar era lo mucho que dolía seguir deseando amor de personas que probablemente nunca iban a dármelo. Todavía recuerdo perfectamente la oficina del reclutador cerca del centro comercial Chapel Hill. Era una oficina pequeña, triste, con luces fluorescentes que zumbaban todo el tiempo como si estuvieran a punto de fundirse. Había pósters del ejército pegados chuecos en las paredes. Soldados sonriendo. Helicópteros. Frases patrióticas. Todo olía a café viejo, papel y aire acondicionado barato. Yo tenía 19 años. 19. Y honestamente, estaba desesperada por salir de Akron. El reclutador era un hombre calvo con bigote que parecía cansado de la vida. Me ofreció sentarme y empezó a hacerme las preguntas de rutina. ¿Por qué quieres unirte al ejército? Recuerdo que me quedé callada varios segundos. Porque la respuesta real era demasiado humillante para decirla en voz alta. La verdad era: porque en mi casa nadie me mira como si importara. Porque siento que estoy desapareciendo ahí. Porque si me quedo, voy a pasar toda mi vida intentando que mis padres me quieran igual que quieren a Danny. Pero no dije eso. Claro que no. Solo sonreí un poco y respondí: necesito un reto. Qué mentira tan elegante. En realidad necesitaba escapar. Necesitaba respirar. Necesitaba irme a cualquier lugar donde pudiera convertirme en alguien diferente a la hija complicada. Porque así me veía mi familia. Danny era el hijo fácil. El divertido. El encantador. El que cometía errores adorables. Y yo. Yo era la difícil. La seria. La intensa. La que siempre quería demostrar algo. Si hablaba de metas, me decían exagerada. Si trabajaba demasiado, me llamaban obsesiva. Si me defendía, era grosera. Con el tiempo empiezas a preguntarte si de verdad hay algo malo contigo. Sentada en mi Honda Pilot aquella tarde después de la ceremonia, pensé en todo eso mientras sostenía mi teléfono. Abrí el contacto de mi mamá. Mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla durante muchísimo tiempo. Solo viendo su nombre. Mamá. Tan simple. Tan pequeño. Y aún así sentía un peso enorme. Mi mano empezó a temblar un poco. No de manera dramática. No como en las películas. Solo un pequeño temblor molesto que me hizo apretar la mandíbula. Y ahí, en ese estacionamiento silencioso iluminado por luces fluorescentes, entendí algo que llevaba años negándome. Yo seguía esperando que personas que ya habían decidido quién era, cambiaran de opinión. Seguía esperando que un logro finalmente fuera suficiente. Un ascenso. Una medalla. El Pentágono. Afganistán. 18 años de servicio. Siempre pensaba: tal vez ahora sí me van a ver diferente. Pero no. Para ellos yo ya tenía un papel asignado desde hacía muchísimo tiempo. Danny era el hijo especial. Y yo era simplemente la hija complicada que se había unido al ejército en lugar de quedarse cerca de casa haciendo la vida cómoda para todos los demás. La hija que nunca se casó joven. La hija que siempre estaba trabajando. La hija fría. La hija demasiado independiente. Respiré profundo. Y presioné eliminar. El número de mi mamá desapareció de la pantalla. Así de simple. Ni música dramática.
ni lágrimas enormes. Solo, desapareció. Me quedé viendo la pantalla vacía unos segundos mientras las luces del estacionamiento zumbaban encima de mí. Y entonces susurré algo que no sabía cuánto necesitaba escuchar. Supongo que esta vez fue solo para mí. Dios. Eso dolió. Porque toda mi vida había estado intentando compartir mis logros con personas que nunca los valoraban realmente. Y por primera vez entendí algo. Tal vez no necesitaba permiso de nadie para sentirme orgullosa de mí misma. Pasaron 6 semanas. La vida siguió. Trabajo. Reuniones. Informes. Operaciones. En el Pentágono nadie tenía tiempo para crisis emocionales personales. Todo se movía rápido. Una mañana participé en una reunión importante sobre ataques a infraestructura digital. Había oficiales, contratistas, personal de seguridad y funcionarios de defensa. Ni siquiera pensé mucho en eso. Pero un fotógrafo tomó varias imágenes durante la sesión informativa. Días después, una de esas fotos apareció publicada en The Washington Post. Y honestamente, yo ni siquiera era el centro de la imagen. Un alto funcionario de defensa estaba hablando frente al podio. Yo aparecía a un lado revisando documentos en uniforme mientras 2 elementos de seguridad armados estaban cerca. Eso era todo. Una simple fotografía. Pero en Akron, Ohio, prácticamente parecía que yo había aterrizado en la luna. De repente, personas que llevaban años ignorando mi existencia comenzaron a hablar de mí. Viejos conocidos de la iglesia empezaron a llamar a mis padres. Vecinos que jamás me dirigían la palabra ahora decían: siempre supimos que llegaría lejos. Gente que nunca preguntó por mí compartía el artículo en Facebook como si hubieran formado parte de mi vida. ¿Y mis padres? Mis padres de pronto parecían fascinados con tener una hija en el Pentágono. Casi 2 semanas después de que salió la fotografía, mi teléfono sonó un martes por la noche. Número desconocido de Akron. Estuve a punto de ignorarlo. Debí ignorarlo. Pero contesté. Y escuché la voz de mi mamá. Dulce. Cálida. Suave como miel. Exactamente el tono que usaba cuando quería algo. Cariño, ¿por qué nunca nos dijiste que estabas haciendo algo tan importante? Dios. Debería haber colgado en ese instante. Esa es la verdad. No porque odiara a mi mamá. Sería más fácil si la odiara. El odio es limpio. Simple. Lo que yo sentía era muchísimo más complicado. Porque aunque tenía 37 años, todavía existía una parte pequeña y estúpida dentro de mí que seguía deseando escuchar orgullo verdadero en la voz de mi madre. Solo orgullo. Sin condiciones. Sin interés oculto. Pero claro, eso no fue lo que pasó. Mi mamá siguió hablando emocionada. Las señoras de San Bernadette no dejaban de hablar de esa foto del periódico. Y ahí estaba otra vez. El verdadero motivo de la llamada. No. ¿Cómo estás? No. Felicidades. No. Estamos orgullosos de ti. No. Lo importante era que la gente del pueblo finalmente hablaba bien de nuestra familia gracias a mí. Gracias a la hija que normalmente ignoraban. Me recargué en el asiento y cerré los ojos lentamente mientras escuchaba su voz. Y por primera vez en mi vida, algo dentro de mí empezó a romperse de verdad. No con enojo. Con claridad. Ni siquiera mencionó que se habían perdido mi ceremonia de ascenso. Ni una sola palabra. Nada de perdón por no haber ido. Nada de debimos estar ahí. No. Mi mamá pasó directamente a hablar de cómo reaccionó la gente del pueblo. Me recargué contra la barra de mi cocina en Alexandria mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja. Afuera estaba lloviendo. Las gotas resbalaban lentamente por la ventana y las luces del estacionamiento se reflejaban sobre el pavimento mojado. Vi a un hombre cruzar bajo la lluvia caminando a un Golden Retriever mientras se cubría la cabeza con una bolsa del supermercado. Una escena completamente normal. Pero yo sentía el pecho pesado. Mamá, dije con cuidado, solo fue una conferencia de prensa.
Ella soltó una risita suave. Bueno, aparentemente no fue solo una conferencia. Ahí estaba ese tono otra vez. Ese tono emocionado que nunca usaba conmigo, a menos que hubiera público mirando. Tu papá le ha estado enseñando ese artículo a todo el mundo. Casi me atraganto. De verdad. Tuve que apartar el teléfono unos segundos. Porque mi cerebro no lograba procesar la ironía. Mi papá. El mismo hombre que llamó ridícula mi ceremonia de ascenso. El mismo hombre que no fue capaz de manejar unas horas para verme convertirme en mayor. Ahora de repente actuaba como si yo fuera una heroína local. Cerré los ojos lentamente. Por un segundo sentí ganas de reírme y llorar al mismo tiempo. ¿Sigues ahí?, preguntó mi mamá. Sí. Bueno, su voz cambió inmediatamente a ese tono falso casual que conocía perfectamente. Nos encantaría que vinieras unos días a casa. Ahí venía. Tu papá te extraña muchísimo. No. No era cierto. Y creo que ella sabía que yo sabía que no era cierto. Pero aún así siguió hablando. Mencionó a las amigas de la iglesia. A los vecinos. A la gente del barrio. Todo mundo pregunta por ti. Las señoras de San Bernadette están impresionadísimas. Los vecinos no dejan de hablar de la foto. Los hijos de Dani quieren conocer a su tía famosa del periódico. Cada frase giraba alrededor de lo mismo. La gente estaba impresionada. Pero nunca dijo. Estamos orgullosos de ti. Y aunque parezca algo pequeño, no es lo mismo. Para nada. Creo que la gente mayor entiende perfectamente esa diferencia. Hay una enorme distancia entre amar a una persona y presumirla cuando te conviene. Una cosa nace del cariño. La otra del ego. Cuando finalmente colgamos, sentí el estómago revuelto. Fui hacia la cafetera y me serví el café viejo que había quedado desde la mañana. Sabía horrible. Frío. Amargo. Pero igual me lo tomé. Me quedé parada en calcetines frente a la cocina mirando la foto de la conferencia en mi laptop. Y honestamente, no tenía nada de especial. Yo aparecía a un lado en uniforme sosteniendo unos documentos. 2 elementos de seguridad estaban cerca. Eso era todo. Ni siquiera estaba al centro de la imagen. Pero en Akron, Ohio, la percepción era absolutamente todo. Especialmente en esos vecindarios católicos viejos donde la gente aparenta ser amable mientras vive comparando la vida de los demás en silencio. ¿Quién se divorció? ¿Quién toma demasiado? ¿Quién perdió dinero? ¿Qué hijo salió problemático? ¿Quién se fue del pueblo y nunca volvió? Todo el mundo observando. Midiendo. Juzgando. Y de repente, yo me había convertido en algo útil. Esa idea cayó sobre mí como una piedra. No me querían más. Simplemente ahora les convenía presumirme. 2 días después recibí un mensaje de Dani. La primera vez en casi 8 meses. Dani. Oye, hermanita, orgulloso de ti. Necesito pedirte un pequeño favor cuando vengas. Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo que la pantalla del teléfono se oscureció sola. Y entonces llegó otro mensaje. Dani. Nada grave, solo necesito un consejo de negocios. Solté una carcajada. Pero no de felicidad. Fue esa clase de risa amarga que te sale cuando de repente entiendes exactamente lo que está pasando. Dani nunca me buscaba si no necesitaba algo. Nunca. Era impresionante la capacidad que tenía para destruir su propia vida y aún así aterrizar suavemente mientras alguien más limpiaba el desastre. Cuando lo arrestaron por conducir ebrio, mi papá culpó a la policía. Solo lo estaban molestando. Cuando quebró su negocio de detallado automotriz. La economía está muy difícil. Cuando llegó el segundo divorcio. Esa mujer estaba loca. Siempre había una excusa. Siempre. En cambio conmigo era diferente. Si sacaba B y en lugar de A, mi mamá actuaba como si hubiera traicionado a la nación. Si descansaba un fin de semana. Te estás volviendo floja. Si no llamaba constantemente.
Ya se te olvidó tu familia. Las reglas nunca fueron iguales para nosotros. Nunca. Dejé el teléfono boca abajo sobre la barra de la cocina e intenté ignorar esa sensación horrible creciendo en mi estómago. Esa sensación de que algo no estaba bien. De que toda esta atención repentina no era normal. Y honestamente, debí confiar en mi instinto. Porque 2 días después, todo empeoró muchísimo. Muchísimo peor. Estaba saliendo de una sala de reuniones segura dentro del Pentágono cuando mi teléfono de trabajo empezó a vibrar. Número interno desconocido. Sentí inmediatamente ese pequeño golpe de ansiedad que todos los militares conocen. Porque las llamadas inesperadas dentro del Pentágono rara vez traen buenas noticias. Contesté mientras seguía caminando por el pasillo. Mayor Callahan. Una voz masculina, seria y perfectamente controlada respondió del otro lado. Señora, habla el asesor especial Warren, de Asuntos Legales del Pentágono, ¿tiene un momento? Dios. Solo esa frase ya era suficiente para arruinarle la semana a cualquiera. Me detuve en seco. El pasillo estaba casi vacío. Solo se escuchaba el aire acondicionado y el eco lejano de unas puertas cerrándose. Sí, señor. Hubo una pequeña pausa. Y entonces dijo las palabras que hicieron que se me congelara la sangre. Su nombre apareció durante una investigación federal activa relacionada con adquisiciones y contratos militares vinculados a Callahan Marine Supply and Logistics, en Ohio. Mi estómago cayó inmediatamente. Danny. Claro. ¿Quién más podría ser? Me apoyé contra la pared tan fuerte que mi hombro golpeó un cuadro enmarcado de la Fuerza Aérea colgado detrás de mí. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté intentando mantener la voz estable. El abogado respondió con ese tono plano y profesional que usan las personas acostumbradas a destruir vidas con calma. Representación fraudulenta relacionada con subcontratos de defensa. Cerré los ojos. Jesucristo. El hombre continuó hablando como si estuviera leyendo el clima. Su hermano aparentemente utilizó su posición dentro del Pentágono en múltiples cartas de recomendación. Abrí los ojos de golpe. Yo jamás escribí cartas de recomendación para Danny. Ahora somos conscientes de eso. Ahora. Esa palabra se quedó atorada en mi cabeza. Ahora. Como diciendo. Antes no estábamos tan seguros. Sentí un calor horrible subir por mi cuello. Mi teléfono vibró otra vez. Correo entrante. El asesor me había enviado varios documentos mientras hablábamos. Abrí el primero con las manos temblando. Y ahí estaba. Mi firma falsificada. Mi rango. Mi nombre completo. Mi puesto oficial. Todo perfectamente acomodado debajo de una carta formal recomendando la empresa de Danny como proveedor preferente para contratos relacionados con defensa. Se veía real. Demasiado real. El tipo incluso había copiado la estructura oficial del Pentágono. Por un segundo sentí náuseas. Señor, dije en voz baja. No tuve absolutamente nada que ver con esto. Entendemos su posición, mayor. Pero no sonó tranquilizador. Para nada. Porque en investigaciones federales nadie te dice todo estará bien. Solo te dicen. Estamos revisándolo. Y eso puede destruir carreras enteras. El abogado siguió hablando. Sin embargo, hasta que concluya la investigación, necesita evitar cualquier comunicación directa relacionada con estos contratos sin conocimiento legal. El pasillo de repente se sintió demasiado caliente. Aflojé un poco el cuello del uniforme porque sentía que me faltaba el aire. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Seguridad nacional. Fraude federal. Contratos militares. Mi autorización de seguridad. Dios mío. ¿Qué pasa si los investigadores creen que yo sabía?, pregunté finalmente. Silencio. Un silencio demasiado largo. Y luego. Podría perder temporalmente su autorización de seguridad mientras se realiza la revisión. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. ¿Y mi pensión? Otra pausa. Todavía no estamos en ese punto.
Todavía no. ¡Qué alivio tan maravilloso! Casi quería reírme. 18 años. 18 malditos años. Despliegues. Navidades perdidas. Rodillas destruidas. Cartílago roto. Noches enteras sin dormir. Un divorcio. Años completos sacrificando mi vida personal por el ejército. Todo lo que había construido de repente se sentía frágil. Como vidrio. Y todo por Danny. Porque Danny quería jugar a ser empresario importante. Me quedé parado en ese pasillo mirando mi firma falsificada durante casi un minuto completo. Ni siquiera podía pensar claramente. Solo veía mi nombre una y otra vez. Mayor Aaron Callahan. Firma oficial. Recomendación aprobada. Danny no solo había usado mi nombre. Había usado toda mi vida. Toda mi reputación. Toda mi carrera. Y honestamente, creo que lo peor no fue el miedo. Fue darme cuenta de que probablemente nunca pensó que podía arruinarme de verdad. Porque toda su vida alguien más había limpiado sus desastres. Siempre. Cuando era niño y rompía algo. Mijo, fue un accidente. Cuando mentía. Solo estaba confundido. Cuando robaba dinero de la cartera de mi papá. No hagan un drama. Nunca enfrentó consecuencias reales. Jamás. Y ahora esa misma irresponsabilidad acababa de llegar directamente hasta el Pentágono. Cuando terminó la llamada, seguí inmóvil unos segundos. Soldados y oficiales pasaban junto a mí sin saber que mi mundo acababa de inclinarse. Una mujer de administración me saludó. Buenas tardes, mayor. Yo respondí automáticamente. Años de entrenamiento. El ejército te enseña a seguir funcionando aunque te estés cayendo por dentro. Regresé a mi oficina y cerré la puerta. Luego me senté lentamente frente al escritorio. Mis manos seguían temblando. Miré alrededor. Los reconocimientos en la pared. Las fotos de despliegues. Las monedas militares. Las carpetas clasificadas. Toda una vida construida con disciplina. Y por primera vez en muchísimos años, sentí miedo de verdad. No miedo físico. No miedo de combate. Ese tipo de miedo lo entiendes rápido en el ejército. No. Esto era diferente. Era el miedo de perder todo por culpa de alguien que ni siquiera valoraba lo que tú habías sacrificado. Tomé aire profundamente. Pensé en llamar a mi mamá. Pero inmediatamente imaginé su respuesta. Ay, Aaron, seguro es un malentendido. O peor. Tu hermano jamás haría algo así. Claro que sí lo haría. Danny llevaba años usando a otras personas como escalones. La diferencia era que ahora estaba usando mi carrera militar. Y las consecuencias ya no eran pequeñas. Esa noche manejé hasta Arlington para ver al coronel Ruiz. Llovía otra vez. Las luces rojas de los autos se reflejaban sobre el pavimento mojado mientras avanzaba lentamente entre el tráfico. No puse música. No podía. Mi cabeza ya era suficientemente ruidosa. Todo lo que podía pensar era: si esto sale mal, todo lo que he construido puede desaparecer. El coronel Ruiz vivía en uno de esos vecindarios viejos de Arlington llenos de oficiales militares retirados, jardines perfectamente cortados y garajes tan organizados que parecían exhibiciones de tienda. Todo estaba limpio. Ordenado. Silencioso. Hasta los botes de basura estaban alineados perfectamente. Cuando llegué ya era de noche y seguía lloviendo. Las gotas golpeaban suavemente las ventanas mientras la esposa del coronel me abrió la puerta con una sonrisa amable que inmediatamente me hizo sentir peor. Porque algunas personas te muestran más calidez en 5 minutos, que tu propia familia en toda una vida. Pasa, Aaron, dijo ella. El coronel está en la cocina. La casa olía a café recién hecho y pan tostado. Algo simple. Algo normal. Algo que de repente me recordó todo lo que nunca había tenido realmente. Ruiz estaba sentado en la mesa de la cocina usando una sudadera gris del Army War College y lentes de lectura bajo sobre la nariz.
Se veía cansado. Humano. No como el coronel serio del Pentágono. Me señaló la silla frente a él. Cuéntame. Y así lo hice. Le expliqué todo. Las llamadas. La investigación federal. Las cartas falsas. Las firmas. Los contratos. Danny usando mi nombre dentro de procesos relacionados con defensa. Mientras hablaba, la esposa del coronel dejó una taza de café frente a mí y luego desapareció discretamente para darnos privacidad. Ruiz escuchó sin interrumpir. Sin hacer caras exageradas. Sin dramatizar. Solo escuchando. Cuando terminé, me quedé mirando el café sin tocarlo. El coronel se recargó lentamente en la silla y se frotó la mandíbula unos segundos. Yo solté una risa pequeña y amarga. ¿Sabe cuál es la peor parte? Él levantó la mirada. No estoy sorprendida. Ruiz negó suavemente con la cabeza. No, dijo tranquilo. Estás decepcionada. Lo miré confundida. Él cruzó los brazos y continuó. En inteligencia militar aprendemos algo muy rápido, Callahan. Su voz seguía calmada. Paciente. El enemigo más peligroso no es el que te odia desde el principio. Después señaló el recorte del periódico que yo había dejado doblado junto a mi taza de café. Es el que de repente empieza a sonreír cuando descubre que ahora eres útil. Dios. Esa frase me golpeó directamente en el pecho. Porque era verdad. No solo en operaciones militares. También en las familias. Especialmente en las familias. Pensé en mi mamá hablando orgullosa de la foto del Pentágono. En mi papá enseñando el periódico a los vecinos. En Danny escribiéndome orgulloso de ti después de ignorarme durante meses. Y por primera vez entendí algo horrible. No estaban reaccionando a quién era yo. Estaban reaccionando a lo que podían obtener de mí. Me quedé callada muchísimo tiempo. Finalmente pregunté. ¿Qué hago? Ruiz tomó un sorbo de café antes de responder. Protege tu carrera. Así de simple. No dijo. Protege a tu familia. No dijo. Ayuda a tu hermano. Dijo. Protege tu carrera. Porque él entendía perfectamente lo que estaba en juego. 18 años de servicio podían desaparecer por una investigación mal manejada. Una autorización de seguridad suspendida podía destruir toda mi vida profesional. Y Danny. Danny ni siquiera parecía comprender la gravedad de lo que había hecho. Una semana después, mi mamá volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente. Todavía dulce. Todavía amable. Pero debajo de todo eso había tensión. Demasiada precisión. Demasiado cuidado. Como alguien siguiendo un guión. Entonces, ¿cuándo vienes a casa? Yo me quedé en silencio unos segundos. Podía escuchar la televisión de fondo. A mi papá tosiendo. Platos moviéndose en la cocina. Todo tan normal que daba miedo. Finalmente acepté ir el fin de semana. No porque quisiera reconciliarme. La verdad era mucho más simple. Necesitaba ver a Danny cara a cara antes de que los investigadores federales lo hicieran. El vuelo de Reagan National hacia Cleveland se retrasó casi 2 horas por tormenta sobre Pensilvania. Perfecto. Pasé el tiempo sentada cerca de la puerta 34 comiendo un chili horrible del aeropuerto mientras revisaba los documentos de la investigación en mi tablet. Cada página empeoraba todo. Cartas de recomendación falsas. Referencias a conexiones dentro del Pentágono. Afirmaciones diciendo que la mayor Aaron Callahan apoyaba personalmente la confiabilidad del proveedor. Mi cabeza empezó a doler. Danny incluso había copiado lenguaje oficial directamente de plantillas militares de adquisiciones. No estaba exagerando. No estaba adornando información. Estaba haciéndose pasar por autoridad federal. Y aparentemente pensaba que eso se podía arreglar con una conversación familiar y unas disculpas. Dios mío. Cuando finalmente empezó el abordaje del vuelo, mi teléfono vibró otra vez. Otro correo de asuntos legales del Pentágono. Asunto.
Evidencia adicional adjunta. Sentí el estómago hundirse. Esperé hasta después del despegue para abrirlo. Las luces de la cabina estaban bajas y la mayoría de la gente ya intentaba dormir mientras el avión atravesaba turbulencia ligera. Abrí los documentos. Y a mitad del vuelo, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Danny no solo había falsificado mi firma. Les había dicho a personas y compañías que yo personalmente estaba respaldando su empresa dentro del Departamento de Defensa. Había mencionado contactos internos. Apoyo estratégico. Acceso preferencial. Todo usando mi nombre. Todo usando mi carrera. Todo usando mi rango militar. Me quedé viendo por la ventana del avión. Afuera solo había oscuridad y nubes negras sobre Ohio. Y ahí finalmente entendí algo. Esa reunión familiar jamás había sido para reconectar. No querían arreglar la relación. No querían disculparse. Querían control de daños. Querían que yo arreglara el desastre de Danny antes de que explotara públicamente. Y probablemente esperaban que lo hiciera sonriendo. No se trataba de sanar nada. Se trataba de salvar a Danny. Y si yo no tenía cuidado, mi familia estaba perfectamente dispuesta a arrastrarme con él. Cada vez que volvía a Akron, la ciudad se sentía más pequeña. No físicamente, claro. Pero sí, desgastada. Como si el tiempo le hubiera quitado el brillo sin que nadie se diera cuenta. Las fábricas viejas de Goodyear que antes daban trabajo a medio mundo ahora se veían más grises de lo que recordaba. Calles enteras en Market Street tenían locales cerrados, con letreros viejos y polvo en los vidrios. Un diner al que yo iba de niña tenía madera tapando las ventanas. Eso me golpeó raro. Porque uno no espera ver cómo se apaga su infancia. La lluvia caía suave mientras manejaba mi coche rentado por el lado oeste de la ciudad. Casas pequeñas de ladrillo. Bardas medio caídas. Banderas deslavadas en los porches. Figuras de la Virgen de plástico en los jardines. Nada había cambiado. Y ese era el problema. Porque en ese lugar, el tiempo no avanza, solo se estanca. Mis padres seguían viviendo en la misma casa donde crecí. La misma entrada con grietas. El mismo aro de básquetbol chueco donde Danny casi se rompe el cuello cuando estaba en 8º grado. Aparqué afuera y me quedé sentada unos segundos con el motor encendido. El estómago ya me dolía. Como si mi cuerpo supiera antes que yo que algo no iba a salir bien. Antes de que pudiera agarrar mi maleta, la puerta principal se abrió de golpe. Aaron. Mi mamá salió casi corriendo. Sonriendo demasiado. Demasiado perfecto. Me abrazó fuerte. Demasiado fuerte. Como si el abrazo no fuera cariño sino presentación. Como si ya hubiera empezado el show. Dios mío, mírate, dijo dando un paso atrás para verme completa. Sus ojos recorrieron mi uniforme dentro de la funda de ropa. Te ves tan importante ahora. Ahora. Otra vez esa palabra. Como si mi valor dependiera de lo que otros podían ver. Entramos a la casa. Y todo seguía igual. Demasiado igual. El olor a carne asada en el horno mezclado con limpiador de limón. Las mismas paredes. El mismo pasillo. Las mismas fotos familiares alineadas en la escalera. Un crucifijo de madera encima del marco del comedor, como siempre. Pero ahora había algo nuevo. En la mesa de la sala. Un recorte enmarcado del periódico. La foto del Pentágono. Justo al centro. Como si fuera un trofeo. Me quedé viéndolo sin decir nada. Mi papá entró desde la cocina con una cerveza en la mano. Ahí está, dijo en voz alta. La celebridad del Pentágono. Se acercó y me dio un beso en la cabeza. Como si siempre hubiéramos sido cercanos. Como si nada hubiera pasado. Me quedé rígida. Casi di un paso hacia atrás. Porque no se sentía real. Se sentía actuado. Falso. ¿Tienes hambre?, preguntó mi mamá rápido. El vuelo fue largo, y Washington, ¿trabajas con senadores? Pregunta tras pregunta. Una tras otra.
Pero ninguna de ellas era la correcta. Ninguna era. ¿Perdón por no haber ido a tu ceremonia? Ninguna era. Estamos orgullosos de ti. Nada. Solo curiosidad. Solo interés. Solo conveniencia. Me di cuenta de eso en segundos. Danny llegó 1 hora después. Entró como si nada hubiera cambiado. Sudadera de los Browns. Actitud relajada. Sonrisa fácil. Como si el mundo nunca le hubiera cobrado una sola consecuencia real. Esa era su habilidad. Podía estar parado dentro de un incendio y todavía actuar como si los demás estuvieran exagerando por el humo. Ahí está mi empleado federal favorito, dijo abrazándome. Lo miré. Solo tienes una hermana empleada federal. Exacto, respondió sonriendo. Olía a alcohol leve. Whisky barato mezclado con colonia cara. Y algo más, cigarro. Como si estuviera tratando de tapar su vida con perfumes. Nos sentamos alrededor de la isla de la cocina. Mi mamá sirvió comida. Nadie realmente tenía hambre. La carne estaba ahí. El puré. El pan. Pero nadie comía. Solo movían el tenedor. Solo hablaban. Danny dominaba la conversación. Negocios. Contratos. Proveedores. Retrasos de transporte. Todo sonaba importante. Todo sonaba calculado. Y yo empecé a entender por qué me habían llamado. No era por cariño. No era por familia. Era por esto. Finalmente Danny se inclinó un poco hacia mí. Bajó la voz como si compartiera un secreto. Entonces, hipotéticamente, dijo con una sonrisa casual, si alguien hubiera exagerado una conexión profesional en documentos. No terminó la frase. Pero no hacía falta. Ahí estaba. El verdadero motivo de la reunión. No era bienvenida. No era reconciliación. Era estrategia. Y yo era parte del plan de control de daños. Yo lo miré sin expresión. Directo. Sin emoción. Hipotéticamente, repetí. Danny suspiró como si yo fuera la difícil de la situación, no él. Vamos, Aaron. No, lo interrumpí. Tú, vamos, Danny. El cuarto se quedó en silencio. Ese tipo de silencio incómodo donde hasta el aire parece detenerse. Danny se recargó en la silla y se pasó la mano por la cara. Yo solo estaba tratando de mantener mi negocio vivo. Lo miré fijo. Falsificaste documentos del Pentágono. Él ni siquiera se inmutó. Estaba usando credibilidad. Y ahí fue cuando me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era absurdo. Era como escuchar a un hombre de 42 años describir fraude federal como si fuera una decisión creativa en su currículum. Como si estuviera diciendo. Bueno, exageré un poquito mi experiencia. Pero no. No era un poquito. Era ilegal. Era peligroso. Era suficiente para destruir carreras enteras. Mi papá intervino de inmediato, como siempre. Bueno, espera un momento, dijo levantando la mano. Nadie está diciendo que Danny sea perfecto. Lo miré. ¿En serio? Porque eso sería un cambio bastante refrescante. Su cara cambió al instante. Se endureció. Ahí estaba. El patrón de siempre. El mismo ciclo. Danny la riega. Yo soy el problema por notarlo. Mi mamá se metió entre nosotros emocionalmente, como siempre hacía, intentando apagar el fuego antes de que empezara. Ya estamos todos cansados, dijo suave. No hagamos esto esta noche. Y así, como si nada, el tema quedó enterrado, otra vez. La primera noche fue eterna. Una de esas noches donde el tiempo no avanza, solo pesa. En algún momento, 2 vecinos de la calle de abajo llegaron de visita después de enterarse de que yo estaba en casa. Qué casualidad, claro. Ajá. Casualidad mis botas militares. Mi papá prácticamente infló el pecho cuando abrió la puerta. Esta es mi hija,
Aarón anunció con orgullo. Trabaja con el presidente. Yo me quedé congelada. Papá, nunca he conocido al presidente. Bueno, tú sabes lo que quiero decir, respondió sin perder seguridad. No. No lo sabía. Porque nunca decía lo correcto. Una vecina preguntó. ¿En qué rama del ejército estás? Antes de que yo respondiera, mi papá intervino con una sonrisa orgullosa. Es básicamente CIA, o algo así. Cosas de espionaje. Me quedé mirándolo. Silencio. Respiré lento. Inteligencia militar, corregí. Ajá, dijo él. Espía del gobierno. 18 años. 18. Y todavía no sabía qué hacía. No realmente. Eso dolió más de lo que esperaba. Porque no era solo ignorancia. Era desinterés disfrazado de orgullo. Era usar mi vida como accesorio sin molestarse en entenderla. Más tarde esa noche, cuando por fin todos se fueron a dormir, subí al baño del segundo piso. Cerré la puerta. Y me quedé en silencio. El espejo tenía una luz blanca demasiado fuerte. Demasiado cruel. Me veía cansada. No vieja. Solo, desgastada. Como si la vida hubiera ido presionando siempre en los mismos lugares hasta dejar marcas invisibles. Abrí el grifo del lavabo solo para tapar el silencio. Y ahí fue cuando empecé a llorar. No fuerte. No dramático. Solo lágrimas silenciosas, cansadas. Mis rodillas dolían por el vuelo. Me las froté sin pensar mientras miraba el espejo. Y al lado del botiquín había una foto enmarcada. Una foto vieja. Yo y Jason. Mi ex esposo. En un banquete militar de hace casi 10 años. Yo estaba más delgada. Y, probablemente, más feliz. O al menos, parecía más feliz. Jason solía bromear diciendo que el ejército se iba a quedar con mi cuerpo, y mi familia con los restos que sobraran después. En ese momento me reí. Ahora ya no era tan gracioso. Porque resultó que mi familia ni siquiera quería los restos. Solo querían la imagen cuando les convenía. Me limpié la cara y solté una risa amarga. 37 años. Mayor del ejército de los Estados Unidos. Llorando en el baño de su infancia como si tuviera 16. Qué ironía tan cruel. Qué absurdo. Apagué el agua y respiré hondo. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Mucho más de lo que ya eran. En el desayuno, mi mamá hablaba de chismes de la iglesia como si nada hubiera pasado. Mi papá leía el periódico deportivo de Akron como si el mundo entero fuera irrelevante. Y Danny. Danny actuaba como si la noche anterior nunca hubiera existido. Danny finalmente bajó alrededor de las 10 de la mañana, con pantalones de sudadera y el cabello medio desordenado. Se detuvo en la cocina un segundo y me miró. Oye, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar afuera? No sonaba relajado. Por primera vez desde que llegué, Danny no estaba actuando como si nada pasara. Salimos al patio trasero. El aire de octubre estaba frío, seco, y el viento movía las hojas muertas por todo el jardín como si las empujara a alguien invisible. Nos sentamos. Silencio. Por unos segundos solo se escuchaba el viento golpeando la cerca. Danny miraba el suelo. Evadiendo. Nervioso. Eso no era común en él. Necesito ayuda, dijo al fin. Ahí estaba. Lo que yo ya sabía que venía. Lo miré fijo. Te escucho. Aarón, escucha. No, lo interrumpí. Tú escúchame a mí. Levantó la mirada. Ya me contactó el Departamento Legal del Pentágono. Su cara cambió en seco. Se puso pálido. ¿Te llamaron a ti? Sí. Danny tragó saliva y volteó hacia la cerca como si le diera vergüenza mirarme. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Falsificaste documentos federales, le dije. Estaba desesperado. Usaste mi nombre. Porque la gente te respeta, respondió rápido.
Esa frase me pegó raro. No porque fuera mentira, sino porque era verdad y dolía más de lo que esperaba. Porque en esa familia nadie me respetaba realmente. No hasta que otras personas empezaron a hacerlo primero. Danny se inclinó hacia adelante. Si esto se cae, lo pierdo todo. Lo miré sin expresión. Debiste pensar eso antes. Mis hijos podrían perder la casa. Ahí estaba. El truco final. El chantaje emocional. Cuando la culpa no funciona, la familia siempre usa a los niños. Me levanté antes de decir algo de lo que no pudiera volver atrás. Porque en ese momento, ya no confiaba en mi voz. Esa tarde, pasé por el pasillo cargando ropa limpia hacia el sótano. Y escuché voces. Mi papá y mi mamá hablando abajo. No estaban gritando. No hacía falta. Las palabras subían igual. Dile que firme lo que Danny necesite, dijo mi papá. La voz de mi mamá respondió nerviosa. ¿Y si ella se niega? Mi papá soltó una risa corta, seca. ¿Qué más tiene? Está divorciada. No tiene hijos. Tiene dinero en el banco sin hacer nada. Me quedé congelada. Las bolsas de ropa se me resbalaron un poco de las manos. No respiraba bien. Y entonces él agregó la frase que cambió todo. Y si no ayuda, la familia se va a encargar de que la gente sepa que le dio la espalda a todos nosotros. Silencio. Total. Ahí dentro de mí algo se apagó. No fue enojo. No fue tristeza. Fue claridad. Pura. Fría. Como hielo. Esa noche me quedé despierta en mi antigua habitación. El mismo cuarto de siempre. Las mismas paredes. El mismo techo que ya conocía demasiado bien. El calefactor encendía y apagaba haciendo ese ruido viejo de siempre. Yo miraba el techo sin parpadear. Y entendí algo muy simple. No me estaban pidiendo que ayudara a Danny. Me estaban pidiendo que me sacrificara por Danny. Como siempre. Solo que esta vez, el costo ya no era emocional. Era mi vida entera. Mi carrera. Mi reputación. Todo. A la mañana siguiente, antes de que nadie se despertara, me vestí en silencio. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Salí de la casa. Y me senté en mi coche rentado afuera de un Dunkin' cerca de la carretera 77. El lugar estaba casi vacío. Solo luces frías y el sonido de la máquina de café. Me quedé un momento respirando antes de marcar. La línea contestó rápido. Servicio de Investigación Criminal de Defensa, dijo una mujer. Tragué saliva. Respiré lento. Habla la mayor Aaron Callahan, dije. Estoy lista para cooperar completamente. Hubo un pequeño silencio del otro lado. Entendido, mayor. Proceda con la información. Y en ese momento, ya no había regreso. El domingo por la tarde la cena en casa de Danny empezaba a las 4. Pero ya desde las 3:30 el lugar olía a cerveza. Era típico de él. Su casa estaba en una de esas nuevas subdivisiones de Akron, construidas en el boom inmobiliario antes de que todo se viniera abajo. Casas con vinilo barato. Pickups enormes en las entradas. Decoraciones de Halloween de plástico que nadie quitaba hasta diciembre. Como si el tiempo también se hubiera rendido ahí. Estacioné medio bloque lejos. Me quedé un momento dentro del coche mirando. La gente entraba a la casa de Danny con cazuelas, bolsas, sillas plegables. Como si fuera una celebración normal. Como si nada estuviera pasando detrás de todo eso. Respiré profundo. Y me quedé mirando la puerta abierta de su casa, preguntándome cuánto iba a cambiar todo cuando cruzara ese umbral. Reunión familiar. Así lo llamó mi mamá. Pero todos en la casa sabíamos la verdad. No era una reunión. Era una puesta en escena. Una actuación. Danny quería testigos. Gente alrededor. Como si mientras más familiares hubiera en la casa, menos preguntas incómodas se iban a hacer. Como si el ruido pudiera esconder la realidad.
Miré mi reloj dentro del carro. 4:07 de la tarde. Respiré hondo. Abrí la puerta. Salí. Uniforme completo del ejército. Botas bien lustradas. Insignias visibles. Postura recta. El aire frío me pegó directo en la cara. Y como siempre pasa con el uniforme militar, la gente reacciona antes de que digas una sola palabra. Algunos se enderezan. Otros se quedan incómodos. Y otros, de repente te ven diferente. Como si tuvieras valor automático. Caminé por la entrada de la casa de Danny con un folder bajo el brazo. Y lo sentí de inmediato. Las conversaciones bajaron de volumen. Como si alguien hubiera girado una perilla invisible. Mi prima Linda parpadeó 2 veces cuando me vio. Dios mío, Aarón, te ves bien oficial. Solté una sonrisa mínima. Al parecer eso soy ahora. Se escucharon unas risitas nerviosas. Ese tipo de risa que no sabes si es apropiada o no. Entré a la casa. Y era exactamente lo que esperaba. Una típica reunión de familia del Medio Oeste. Televisión con un juego de fútbol en volumen alto. Charolas de pasta horneada. Mesas plegables en la sala. Botellas de cerveza por todos lados. Y alguien discutiendo de política en la cocina como si fuera deporte nacional. Todo junto. Todo desordenado. Todo fingiendo normalidad. Mi mamá apareció casi corriendo. Ay, corazón, todos están muy emocionados de que viniste. Me besó la mejilla. Y luego bajó la voz. Por favor, mantén las cosas tranquilas hoy. Me quedé mirándola un segundo. Interesante elección de palabras. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el peligro. Seguí caminando. Mi papá estaba cerca de la chimenea. Como siempre. Dando clase a 3 hombres mayores de la iglesia. En cuanto me vio, se le iluminó la cara. Ahí está, gritó orgulloso. Mi hija del Pentágono. Casi me detuve. No porque doliera. Sino porque sonaba completamente falso. Como si estuviera leyendo un papel que no entendía del todo. Se acercó rápido y me pasó el brazo por el hombro. Empezó a presentarme a todos como si yo fuera un trofeo. Ella es la mayor Aarón Callahan, Operaciones Cibernéticas. Cyber Operations, repitió con orgullo, como si acabara de aprender la frase esa semana. Uno de los hombres mayores asintió con respeto. Gracias por su servicio, mayor. Y ahí estaba otra vez. Esa parte que siempre me golpeaba raro. Porque gente que no me conocía, me respetaba más que mi propia familia. Eso no debería doler. Pero dolía. Mucho. Antes de que pudiera alejarme, Danny apareció. Con una cerveza en la mano. Sonriendo demasiado. Demasiado perfecto. Ahí está mi hermana, dijo fuerte. Probablemente la persona más inteligente de todo el Departamento de Defensa. Eso no es verdad, murmuré. Y también muy humilde, siguió sin dejarme terminar. Ni siquiera me dio espacio para responder. Danny siempre hacía eso. Hablaba encima de todo. Como si la narrativa ya estuviera escrita. Como si él controlara la versión de mí que todos debían creer. Se inclinó un poco hacia la gente. Deberían escuchar los proyectos en los que trabaja. Cosas clasificadas. Nivel muy alto. Y mientras él hablaba, yo entendí algo muy claro. No me estaba presentando. Me estaba usando. Como siempre. Solo que esta vez, había demasiada gente mirando. Me di cuenta de algo en ese momento. Danny estaba sudando un poco. No era obvio para todos. Casi nadie lo notaría. Pero yo sí. Porque cuando conoces a alguien toda la vida, aprendes a ver lo que está debajo del personaje. Y debajo de toda su seguridad falsa, su sonrisa y su actuación. Estaba nervioso. Tenía miedo. Y por extraño que parezca, eso me dio paz. Bien. La cena siguió como si nada estuviera pasando. Más de 1 hora.
La televisión seguía fuerte en el fondo con el partido de fútbol. Los niños corrían por el pasillo gritando. La gente pasaba platos de puré, pan, carne, como si eso pudiera tapar cualquier tensión. Como si la comida pudiera mantener la mentira intacta. Todo el mundo actuaba normal. Como si la normalidad fuera suficiente para borrar lo que estaba debajo. Mientras tanto, Danny no dejaba de hablar. De manera casual. Como si nada. Cuando este próximo contrato se cierre, ya vamos a estar bien. Este tipo de trabajo del gobierno solo necesita paciencia, lo importante son las conexiones. Conexiones. Esa palabra la repetía mucho. Y cada vez que la decía, me miraba a mí. No a los demás. A mí. Como si quisiera presionarme sin decirlo directamente. Como si esperara que yo entrara en su juego. Que lo apoyara. Que lo confirmara. Que lo salvara. Mi mamá se inclinó hacia mí en algún momento de la cena. Y susurró. Tal vez después de cenar tú y Danny puedan arreglar las cosas en privado. La miré directo. ¿Te refieres a encubrirlo en privado? Su sonrisa desapareció de inmediato. Silencio. Del otro lado de la mesa, mi papá levantó su botella de cerveza como si fuera un discurso preparado. Quiero decir algo, anunció. Todos voltearon. Se hizo un pequeño silencio en la mesa. Mi papá se aclaró la garganta. Sé que las familias pasan por momentos difíciles. Hizo una pausa. Sonrió. Orgulloso. Pero ver a Aaron en ese periódico del Pentágono, me hizo darme cuenta de lo bendecidos que somos. Asentimientos alrededor de la mesa. Murmullo de aprobación. Así es. Claro que sí. ¡Qué orgullo! Y en ese momento, algo dentro de mí se soltó. No fue emoción. No fue tristeza. Fue claridad. De repente lo entendí todo. No querían la verdad. Nunca la quisieron. Querían comodidad. Querían que todo volviera a ser normal. Querían proteger a Danny. Proteger su reputación. Proteger la imagen de familia perfecta que siempre habían intentado vender. Y esperaban que yo ayudara a sostener esa mentira. Respiré lento. Dejé el tenedor con cuidado sobre el plato. En realidad, dije con calma, hay algo que todos deberían saber. El silencio cayó casi de inmediato. La televisión siguió sonando, pero nadie la escuchaba ya. Danny dejó de moverse. Su cara se tensó. Yo me levanté despacio. 18 años en el ejército te enseñan algo importante. Cómo controlar la respiración cuando todo se está cayendo. Útil. Muy útil. Hace 3 semanas, continué, con voz estable, me contacté yo misma con el Servicio de Investigación Criminal de Defensa. Algunos dejaron de respirar. Por documentos fraudulentos relacionados con la empresa de Danny. Y en ese instante, la mesa dejó de ser una cena familiar. Y se convirtió en otra cosa. Silencio total. Un silencio tan pesado que hasta el sonido del partido de fútbol en la otra habitación se escuchaba más fuerte de lo normal. Danny soltó una risa nerviosa. Ok, espera. Yo no le quité la mirada. Abrí el folder lentamente y puse varios documentos impresos sobre la mesa del comedor. Papeles. Uno tras otro. Cartas de recomendación falsificadas. Mi firma copiada. Referencias al Pentágono. Todo acomodado con calma, como si el caos necesitara orden para poder existir. Vi cómo los familiares se inclinaban hacia adelante para leer. Uno por uno. Curiosos. Confundidos. Mi mamá se quedó sin color en la cara. Literalmente. Como si alguien hubiera apagado la luz dentro de ella. Mi papá miraba los papeles como si estuviera tratando de entender otro idioma. Danny fue el primero en romper. ¿Cómo pudiste hacer esto?, dijo de golpe. Fuiste detrás de mí. Lo miré sin moverme. Falsificaste documentos federales. Yo estaba tratando de sobrevivir. Metiste mi nombre en una investigación federal.
Señaló hacia mí con la voz quebrada. Eres mi hermana. Ahí estaba otra vez. Eres mi hermana. Como si esa palabra borrara todo lo demás. Como si la sangre fuera suficiente para justificar cualquier cosa. Qué curioso. La familia solo importa cuando necesitan algo. Danny se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un golpe seco. ¿Crees que eres mejor que todos aquí solo porque traes ese uniforme? Se quedó respirando fuerte. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Porque si la levantaba. Todos iban a enfocarse en mi enojo y no en lo que él había hecho. Lo estoy haciendo, dije, porque pasé 18 años protegiendo mi carrera mientras esta familia la trataba como un chiste. Silencio otra vez. Más pesado. Más frío. Mi papá golpeó la mesa con la mano. Ya basta. Giré lentamente hacia él. No, papá, dije firme. Ya tuviste suficientes oportunidades. Mi mamá empezó a llorar. Suave. Silencioso. De esas lágrimas que no hacen escándalo, pero pesan más. Y por un segundo. Casi me afectó. Casi. Pero entonces. Sonó el timbre de la puerta. Nadie se movió. Danny se quedó congelado. Respiración corta. El timbre volvió a sonar. Más fuerte. Yo seguí mirándolo. Los llamé yo, dije sin apartar la vista. Vinieron esta noche. Mi mamá soltó un pequeño jadeo. Danny susurró. No. Dios mío. Mi papá me miró como si ya no reconociera a su propia hija. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Abrí. 2 investigadores del CIS estaban afuera. Junto a ellos, un agente del IRS. Abrigos oscuros. Actitud profesional. Nada de dramatismo. Nada de cámaras. Nada de escenas de película. Solo documentos. Y consecuencias reales. Uno de ellos asintió con respeto. Mayor Callahan, gracias por cooperar. Detrás de mí. La casa estaba completamente en silencio. Los familiares no se movían. Algunos estaban congelados. Otros apenas respiraban. Los niños asomaban la cabeza desde el pasillo sin entender nada. Danny parecía enfermo. Pálido. Como si el aire ya no le alcanzara. El investigador principal entró con calma. Señor Daniel Callahan. Danny no respondió. Mi papá finalmente explotó. Tú avergonzaste a esta familia. La voz rebotó por toda la sala. Tan fuerte que por un segundo nadie respiró. Ni Danny. Ni mi mamá. Ni los invitados. Silencio absoluto. Yo lo miré directamente. Sin prisa. Sin miedo. Y por primera vez en todo el fin de semana, dije algo completamente honesto. No, papá. Mi voz sonó cansada. No enojada. Solo, agotada. Lo único que hice fue traerles a esta familia la única cosa que nadie aquí me dio nunca. Me miró sin entender. La verdad. Y ahí se quedó todo. Nadie habló. Ni Danny. Ni mi mamá. Ni siquiera mi papá, que siempre tenía algo que decir. El aire se sintió pesado. Como si la casa entera hubiera dejado de funcionar. Y mientras estaba ahí, con el uniforme del ejército puesto, viendo cómo los investigadores federales comenzaban a trabajar en silencio detrás de mí, me di cuenta de algo extraño. No me sentía victoriosa. No sentía orgullo. No sentía satisfacción. Sentía libertad. Una libertad silenciosa. Casi vacía. Pero real. Salí de Akron antes del amanecer al día siguiente. No dije adiós. No dejé nota. Solo cargué mi maleta en el coche rentado mientras el viento frío de noviembre movía las hojas secas por toda la entrada de la casa de mis padres. Todo estaba oscuro. Excepto una luz del porche del otro lado de la calle.
y el letrero rojo lejano de la iglesia de St. Bernadette brillando entre la neblina. Me quedé sentada un momento dentro del coche. Las manos en el volante. Mirando la casa donde crecí. Se veía más pequeña. Más vieja. Más cansada. Y, honestamente, mis padres también. Eso es lo que nadie te dice cuando pasas años enojado con tu familia. Un día te detienes y te das cuenta de que ellos envejecieron mientras tú estabas ocupado sobreviviendo. La ventana de la cocina se encendió arriba. Probablemente mi mamá. Por un segundo, casi regresé. Casi. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje del investigador principal del CIS. Gracias nuevamente por su cooperación, Mayor Callahan. Y eso fue todo. Eso fue lo que me detuvo. Arranqué el motor y me fui. El sol apenas empezaba a salir sobre la carretera interestatal 77 cuando me detuve en un área de descanso cerca de Cantón. Compré café. El peor café del mundo. De máquina. Amargo. Mi cuerpo ya sentía el cansancio del viaje. Mis rodillas dolían. El cielo estaba gris. Ese tipo de gris de Ohio que parece no cambiar nunca. Me paré junto a las máquinas de refrescos con el vaso de café en la mano. Y de repente me di cuenta de algo raro. Mi pecho ya no estaba apretado. Durante semanas había vivido con esa presión constante dentro de mí. Miedo. Culpa. Enojo. Todo revuelto. Todo mezclado. Pero ahora. Solo había cansancio. Un cansancio limpio. Como cuando terminas una cirugía de 12 horas y por fin puedes sentarte sin pensar en nada más. Las consecuencias llegaron poco a poco. Los casos federales no se resuelven rápido. Danny me llamó 17 veces en el siguiente mes. Nunca contesté. Dejó mensajes de voz. Algunos enojados. Otros llorando. Algunos tratando de manipularme. Mi mamá está destruida. Los niños preguntan por ti. Arruinaste todo por unos papeles. Esa última casi me hace reír. Unos papeles. Solo Danny podía describir fraude federal como si fuera una multa de estacionamiento. Eventualmente, su abogado le recomendó dejar de contactarme. Buen consejo. 3 meses después. Danny aceptó un acuerdo legal relacionado con representación empresarial fraudulenta y documentación falsificada en procesos de contratación. Y así, la historia que mi familia quería controlar. Dejó de ser una historia familiar. Y se convirtió en otra cosa completamente distinta. 3 años en prisión federal. Eso fue lo que recibió Danny al final. 3 años. Su empresa se vino abajo incluso antes de la sentencia oficial. En cuestión de semanas, la mayoría de los empleados se fueron. Nadie quería quedarse en un barco que ya estaba hundiéndose. Su tercera esposa pidió el divorcio 6 meses después. Al parecer, la ruina financiera hace que hasta las almas gemelas desaparezcan rápido. De vuelta en Akron, todo se supo como siempre pasa en los pueblos y comunidades de iglesia. Primero en susurros. Luego en silencio incómodo. Y después, en todas partes. Mi papá dejó de participar en las colectas de la parroquia cuando la gente empezó a hacer preguntas de más. Mi mamá seguía yendo a misa cada domingo, pero un primo me contó después que empezó a sentarse hasta atrás, en lugar de las primeras filas que tanto le gustaban antes. Yo no celebré nada de esto. Y eso es importante. Porque la gente cree que la venganza se siente como una victoria emocionante. Como una escena de película. Pero casi nunca es así. La mayoría del tiempo, se siente triste. Especialmente cuando las personas a las que lastimas también fueron las mismas que te enseñaron a andar en bicicleta. O te llevaron a la escuela cuando tenías fiebre. La vida se vuelve complicada cuando las mismas manos que te fallaron, también fueron las que alguna vez te cuidaron. En enero me mudé por completo a un townhouse en Alexandria, Virginia. Una zona tranquila. Calles de ladrillo. Árboles alineados. Y muchos empleados federales retirados viviendo en silencio.
Podías entrar a cualquier cafetería y escuchar conversaciones sobre pensiones, cirugías de espalda o contratos del gobierno. Y, honestamente, me gustaba. Por primera vez en años, mi vida se sentía en paz. Sin culpa constante. Sin dramas familiares explotando de la nada. Sin llamadas que parecían trampas emocionales. Un sábado lluvioso, saqué mi uniforme de gala del ejército. Lo colgué con cuidado en el closet del pasillo. Después puse una planta pequeña, una sansevieria, junto a la ventana. Costó como $15. Pero verla ahí, recibiendo luz natural, me hizo pensar algo simple. Todo en esa casa era mío. Cada decisión. Cada silencio. Cada momento. Nadie tenía acceso automático a mi vida. Por fin. Unas semanas después, manejé a ver a Hank. Cuando abrió la puerta traía pantalón de sudadera, lentes gruesos y una sudadera del ejército más vieja que muchos soldados en activo. «Te ves fatal», dijo de inmediato. «Qué gusto verte también», le respondí. Gruñó y me dejó pasar. Nos sentamos en su taller del garaje. Tomando café. Mientras la lluvia golpeaba suave la puerta metálica. Y ahí, le conté todo. La investigación. Danny. Mis padres. Todo. Hank no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó viendo su café en silencio. Mucho tiempo. Luego dijo despacio. Hiciste lo correcto. Yo desvié la mirada. No me sentía correcta. Me sentía sola. Creo que lo notó, porque agregó. El problema es que lo correcto casi siempre duele. Y eso me pegó más fuerte que todo lo demás. Porque era verdad. Empecé a llorar. No fuerte. No dramático. Solo ese llanto cansado, el que sale cuando llevas demasiado tiempo aguantando todo por dentro. Hank fingió no verlo. Solo dijo en voz baja. Buen trabajo, hija. Mi mamá dejó mensajes durante meses. Algunos disculpándose. Otros manipulando. Algunos mezclando ambos sin darse cuenta. Tu papá no ha estado bien de la presión. Hicimos lo mejor que pudimos. Ese último fue el que más me quedó grabado. Porque a veces es cierto. Y aún así no es suficiente. En primavera, le envié una carta. 3 páginas. Sin gritos. Sin insultos. Sin drama. Le dije que la amaba. Le deseé salud. Y le dije algo que me tomó años entender. Que ya no iba a participar en relaciones donde el amor solo aparecía cuando alguien necesitaba algo de mí. Le deseé paz. Y eso fue todo. Sin final de película. Porque la vida real casi nunca los tiene. En octubre, casi un año después de todo, caminaba por Old Town Alexandria en una tarde fría. Pasé junto a un grupo de mujeres veteranas sentadas afuera de una cafetería. Reían fuerte. Uniformes mezclados, ejército, marina, fuerza aérea. Cabello canoso. Rodillas adoloridas. Risas sinceras. Una de ellas me vio mirando. Levantó su taza de café hacia mí. Como saludo. Sonreí automáticamente. Y ahí, bajo los árboles naranjas del otoño, con el tráfico avanzando lento por King Street detrás de mí. Entendí algo que me hubiera gustado saber años atrás. No estaba sola. Nunca lo estuve. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte significaba aguantar a personas que te lastiman solo porque comparten tu apellido. Pero no. La verdadera fuerza también puede ser irte en paz. Yo no gané contra mi familia. Simplemente dejé de perder contra ellos. Si alguna vez has pasado años intentando ganar amor de personas que solo te valoran cuando te necesitan, entonces probablemente entiendes esta historia. Y si te quedaste hasta el final, gracias por escuchar.